está César? ¿Todo bien? César Trejo, director del Observatorio de Malvinas, combatiente. ¿Todo bien, César? Bien, hazte fama y échate a Sí, dormir. no sé por qué dice que nosotros dos hablamos mucho, ¿no? Ah, bueno, no, no sé por qué será. No, no sé. Pobrecito el cocodrilo. Todo tranqui, César, ahí arrancando la actividad del observatorio, ya empieza el año. Empieza el año. Varias temáticas que el observatorio, y luego iremos contando también, me has contado algunas que dentro de tiempo habrá noticias, se vienen laburando y lo iremos tratando. César, porque además viene hoy César, y para que nos están escuchando la semana que viene también, porque hoy surgió el tema para conversar, y la semana que viene, ya lo dejo anticipado, vamos a estar hablando sobre los acuerdos de Madrid. Se cumplen un aniversario, lo que son el segundo comunicado conjunto, pero eso lo trataremos el programa que viene. Pero César, hoy queríamos conversar contigo sobre algo que es muy importante, y además fuiste protagonista con la Comisión de Familiares, que es todo el monumento que hay allí en el cementerio de nuestros héroes de Malvinas. Para los que nos están viendo en YouTube, también les anticipo que se irán pasando imágenes del cementerio. Pero si hablamos del cementerio, César, yo siempre arranco las notas de esta manera. ¿Por dónde arrancás vos? Bueno, el cementerio en principio es una construcción británica. Hoy escuchaba a Daniel Guzmán, que lo definió claramente. Se trataba de trasladar los restos de los soldados argentinos y británicos caídos en combate a lo largo, digamos, de este a oeste de la isla, donde se desarrollaron principalmente la isla Soledad, donde se desarrollaron los principales combates terrestres, y obviamente les molestaba a los isleños. Es decir, entonces, como bien lo describía él, el ejército británico y el gobierno británico envían a un grupo de personas encabezados por el que era el teniente coronel en ese momento, Jeffrey Cardoso, que, como bien decía también Daniel, no participó en las acciones armadas, sino que fue específicamente porque es un hombre del cuerpo de inteligencia del ejército británico. Descendiente además de un militar británico que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial y también en las colonias británicas. De gente, digamos, además muy ligada a los negocios de las compañías orientales y de todos los negocios depredadores de los británicos en distintas partes del mundo. Así que efectivamente ese cementerio se crea a partir de la necesidad de los británicos de no dejar dispersos por los campos de Malvinas, que se habían convertido en campos de batalla, los restos de los soldados. Con respecto a los soldados británicos, ahí Gran Bretaña transgrede una norma autoimpuesta desde hacía más de más de 80 años, casi un siglo, de enterrar los muertos en el campo donde caen, digamos. En Malvinas solamente hay una quincena de soldados británicos sepultados en un cementerio, y el resto fueron embarcados o trasladados al Reino Unido. El motivo, bueno, se sospecha fundadamente que los británicos ocultan la cantidad de muertos que han tenido. Han declarado 255, pero en realidad se estima por estudios serios que la cantidad de fallecidos que ellos han tenido en el conflicto supera los 1200. Estimaciones. Y con respecto a los soldados argentinos, bueno, los sacaron de los distintos lugares de combate y los trasladaron a un solo lugar. Ahí cometen la primer transgresión al derecho internacional humanitario, porque las convenciones de Ginebra, cuando se refieren a los caídos, a los cuerpos de los caídos, los soldados caídos, establecen que si no hay un acuerdo entre los dos países contendientes con el destino final de esos muertos, debe esperarse hasta 5 años. Los británicos no esperaron ni 6 meses. Ya en noviembre-diciembre del 82
estaban trasladando lo envían a Jeffrey Cardoso para esto, y en febrero del 83 ya se construyó el cementerio. Y dentro de esto que es importante, lo que está contando César Trejo, porque no piden autorización, y además en esto lo aprendí de vos, César, en donde estaban esos cementerios de esos héroes, se puede flamear la bandera al que pertenece el soldado caído. Bueno, los británicos tienen una tradición. Es tradición, no está en los papeles eso. Los británicos han constituido una tradición, justamente, yo lo escuchaba a Daniel al describir que esto se había constituido durante la Segunda Guerra Mundial en Normandía. Yo no lo desconocía ese dato, pero yo creo que es una práctica anterior, establecida por un poeta y escritor imperial, cuyo padre había sido un oficial británico y un administrador británico en la India, Rudyard Kipling. Rudyard Kipling escribe un librito en el año 1906-1907 que se llama The Graves of the Fallen, las tumbas de los caídos. Y allí, es muy breve, le habla supuestamente a un soldado inglés de todos los tiempos, y le pone un nombre, le llama Tommy. Entonces le habla a Tommy, ¿no? Todo el tiempo, y le dice: tú, Tommy, serás enterrado en aquel lugar donde hayas dado tu vida por Su Majestad Británica. Y establece dos objetivos para eso, dos sentidos, dos objetivos para ese mandato. El primero es recordarle a los propios británicos que la honra, digamos, a su soldado que dio la vida por Su Majestad Británica. Y la segunda, recordarle a los nativos que si por aquí pasó un soldado británico alguna vez, puede volver a ocurrir en cualquier circunstancia. Rudyard Kipling fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 1905. Él pertenecía a una logia masónica británica, de la Perseverancia. De la Perseverancia. Sí. Algo que los británicos son absolutamente, expertos. Absolutamente. Y yo hasta envidio, no sé si envidio, digo, hasta deberíamos adoptar. Absolutamente. Ellos son muy perseverantes. Sí. Tienen continuidad a muy largo plazo. Como todos los imperios, tienen una mirada, ¿no? Sin importar el nombre, a largo plazo. Un objetivo, y van a ese objetivo cambiando la persona. Exactamente. O cambiando los gobiernos, o los partidos que gobiernan y demás. Nosotros no. Nosotros nos bandeamos. Sí. Y bueno, ahí además lo nominan para ser caballero del Imperio Británico durante 3 oportunidades y lo rechaza, una cosa rara. Pero se hizo una escuela, y a partir de esa escuela, de esa doctrina que establece Rudyard Kipling, se hace una comisión de tumbas de guerra de la Comunidad Británica de Naciones, que depende del Ministerio de Defensa, que fue la contraparte que nosotros tuvimos con la Comisión de Familiares Caídos cuando tuvimos que negociar el tema de la construcción del Monumento Nacional a los Héroes Caídos en el cementerio Darwin Rosas, como bien vos lo nominás. Claro. En realidad, cementerio de Rosas. Rosas, sí. Y bueno, ahí los familiares de los soldados argentinos se anoticiaron por los periódicos que existía esto, y ya tempranamente, en el año 84, intentan viajar por primera vez a ese lugar, porque ahí se reunían los cuerpos de sus seres queridos, ¿no? Entonces comienza una batalla por lo que yo llamo la construcción del duelo. La construcción del duelo es un proceso necesario en toda pérdida de un familiar, de un ser querido, mucho más complicado cuando se hace en situación de violencia, y obviamente complicadísimo cuando se hace en una guerra, porque no puede ser una herida que necesariamente pueda ser cerrada exclusivamente desde la familia o desde la cuestión individual, personal, sino que demanda un proceso colectivo, es decir, influye en esa construcción del duelo, en esa aceptación de lo irreparable, de lo inaceptable, como es la pérdida de un hijo, ¿no? La biología determina que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos. Por eso, en otras experiencias uno ve
cómo las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, construyen su duelo a partir de la necesidad de la justicia, de los castigos, de una lucha y demás, de encontrar a los nietos. Bueno, en el caso de las madres de Malvinas, encontrarle un sentido, y lamentablemente encontraron en las élites que sucedieron al conflicto desde Alfonsín en adelante, lo que se llama el proceso de desmalvinización, es decir, la quita del sentido, murieron al pedo, los chicos de la guerra, bueno, todo lo que venimos combatiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese contexto, la construcción del duelo era una búsqueda de sentido. Y en esa búsqueda de sentido y de reencontrarse con su ser querido o ver una tumba y demás, los familiares intentan en el año 83, no 84, todavía en el 83, en plena dictadura todavía, intentan viajar en el lago Lácar. A partir de ese momento se empiezan a juntar, bueno, hay una construcción de un dolor compartido, de una organización que los reúne, que tienen los mismos interrogantes, buscan las mismas respuestas. Y se conforma, digamos, una protoorganización que va a tener un desarrollo en conjunto con los veteranos de guerra, con la Federación de Veteranos de Guerra. Y allí, por el año 90, empezamos a proponer, a partir de y esto también es importante comprenderlo, yo acabo de afirmar que la construcción de un duelo de un familiar que perdió un hijo en una guerra, la guerra ya per se es un hecho de naturaleza política. Aunque muchos intelectuales o académicos digan, bueno, la guerra es la negación de la política. En realidad es la expresión máxima de la política. La continuidad, no por otros medios, ¿no? Como decía von Clausewitz, claro. Pero además en la guerra se muestran, digamos, involucra prácticamente a todas las... Es un momento político por excelencia la guerra. Aunque sea la negación de la diplomacia o de los consensos y demás, la guerra es un hecho político por naturaleza e involucra fuerzas sociales, culturales, económicas, intereses y demás, a escala interna, pero también a escala internacional, porque toda guerra tiene una repercusión internacional. La guerra de Malvinas, la guerra de 1982, la batalla de 1982, tuvo una amplia repercusión. Y sin ese contexto, además, no es un problema de una guerra que se solucionó el conflicto, no, el conflicto subsiste y seguirá subsistiendo mientras los británicos ocupen ilegalmente y colonialmente a nuestras islas. Por lo tanto, ese era el contexto donde las familias tenían que construir su duelo, y también los veteranos de guerra, porque nosotros también teníamos un duelo de nuestros compañeros y también de nosotros mismos. La primer pregunta que surge de un combatiente cuando terminan los combates es ¿por qué yo estoy vivo y mi compañero está en la tumba? Es una característica, digamos, universal, y nosotros también nos lo preguntamos. Y también el duelo del pueblo argentino, porque el enorme entusiasmo que provocó esos 74 días de enfrentarnos con el enemigo histórico de la Argentina y los grandes poderes mundiales, provocó un enorme entusiasmo popular y un enorme resurgimiento de un sueño que no se apaga 44 años después, y que no se va, esperemos, y así trabajamos para que no se apague nunca, porque la Argentina quiere ser una nación soberana, libre, independiente, y no una semicolonia donde nos sometamos a los poderes transnacionales. Ese es el contexto. A partir de ese momento se producen determinados hechos donde yo tuve la fortuna de participar. Desde la Comisión Nacional de Excombatientes, que me cupo presidir desde el año 1996 por designación de mis compañeros, antes habíamos logrado en el año 1991 el primer viaje de 350 familias desde Buenos Aires, pasando por Río Gallegos, hacia las Malvinas, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Solo pongo esto en contexto y mientras te doy tiempo que te tomes un mate, César. En el 91, cuando viajan, a diferencia a partir de 1998, no habían vuelos a las Islas Malvinas en ese momento, desde el continente. Por eso también fue un viaje especial, porque era una manera, o la única manera que realmente esos familiares podían ir a encontrarse con su ser querido en las islas. Así es. Y también organizamos 2 viajes a la zona de hundimiento del crucero General Belgrano, Crimen de Guerra, en el año 1994,
Ese fue un viaje muy particular porque viajó prácticamente el presidente de la Nación y prácticamente las 3/4 partes de su gabinete, más 70 familias, más veteranos de guerra, porque también se debatió mucho sobre la construcción del duelo de alguien que tiene enterrado a su ser querido en el ámbito terrestre, en las tumbas del cementerio Rosas. Pero la realidad es que no se debatió cómo construye su duelo alguien que tiene la tumba en el mar. Entonces nosotros organizamos 2 viajes a la zona del hundimiento del crucero. ¿Eso de la federación? Desde la federación, pero obviamente con el gobierno, porque tenía... No, claro, pero la idea, la propuesta fue de ustedes, impulsada por ustedes. Por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, acompañado de los familiares de los caídos. Bien. Y hacen estos viajes, en el 91 el primero de los familiares a las islas, después estos dos... Después, el 94 y 98 a la zona del hundimiento, Sí. y después, a partir del 96, cuando me toca presidir la Comisión Nacional de Combatientes hasta el año 2000, organizamos 16 viajes, que eran casi todos realizados en el periodo estival, 3, 4 viajes por año, y ahí empezamos hasta el 98, 99, que no había vuelos regulares tampoco. Claro. Entonces había vuelos especiales, se contrataban vuelos charter, obviamente 20 y pico de personas, siempre iba un sacerdote, alguien, un estudiante del Servicio Exterior de la Nación no recibido para que oficiara de traductor y facilitara la comunicación con la gente de las islas, y así fuimos recogiendo una serie de... Porque obviamente había una preparación, había el momento del viaje y después había una parte de digamos, post-viaje, donde nosotros dialogábamos mucho con las familias, intentábamos acompañarlos. La repercusión del viaje podía tener una u otra repercusión emocional, fundamentalmente en la familia, entonces hacíamos un seguimiento de las familias. Y en general constatábamos que lo que producía era una enorme reparación moral, espiritual, emocional a las familias, como que habían anhelado ese viaje durante mucho tiempo. Pero también fuimos recogiendo muchas indicaciones, muchas sensaciones que, por ejemplo, algunos decían, es demasiado desierto, ¿no? Otros decían, no tiene muchas cosas de la identidad nuestra, es más anglosajón, queremos que... Ahí agrego para los que están viendo en YouTube, y se lo voy a describir para los que nos escuchan en radio, porque nos escuchan en 5 radios, por ejemplo, el paisaje se está viendo. Tuve la oportunidad de estar allí y es realmente... Está en un lugar donde te parás y mirás todo alrededor y hay solo paisaje, paisaje y paisaje de las Islas Malvinas. Esto que es muy decías desolado. Recién, eso, de que entonces decías vos, la sensación de la familia es, está muy desolado. Sí, además el viaje que tenés que hacer desde, desde Puerto Argentino a hasta Darwin son 80 y pico, casi claro, 90 kilómetros. De ripio. Sí, además en un momento pasás por unas lunetas llegando, entonces parece que lo eligieron el lugar. Sí, eligieron el lugar como la trastienda, claro. El patio de trasero de la Isla Soledad, digamos, lo más alejado de lo civilizado, digamos, ¿no? Luego nos decían, ahí empezó el planteo, por ejemplo, y mi hijo no tiene una tumba nominada. Bueno, ¿no? Entonces... Otra, no me siento representada una mamá o no me siento representada un papá con el modo, digamos, protestante, ¿no? La cosa muy digamos, anglicana del cementerio. ¿Qué encontraban de eso, César? Y, por ejemplo, eran todas cosas muy prolijitas, blancas, cruces blancas, prolijitas, pero ni una flor, ni un símbolo religioso mayoritario de la Argentina, católico, bueno, era todo muy frío, ¿no? Luego, las provincias, los nombres. Ahí en el cementerio de Darwin no están solo los que están enterrados en Darwin. Están los nombres de los que por ley se nominaron 649. Algunos dicen 632, bueno, pero por ley rigen los 649, y además lo del Belgrano, los pilotos que cayeron en el mar, en fin, una cantidad de caídos que no están
sepultados allí, porque allí están sepultados los combates terrestres y los cuerpos que se pudieron rescatar del mar, pero no están todos. Por lo tanto, nosotros decíamos, bueno, es un monumento hacia todos los que dieron su vida por la recuperación y la defensa de nuestras Islas Malvinas. Cuando ya se empieza a laburar a hacer el monumento. Claro, entonces, a partir de esas ideas que las familias nos van volcando en esos 4 años, dijimos, bueno, tenemos que hacer un monumento. Pero también, y esto lo quiero aclarar, porque así como no podría ser individual el duelo, tampoco podíamos abstraernos de las cuestiones políticas, de las cuestiones geopolíticas, porque en el frente tenemos a los británicos que desarrollan todo el tiempo, desde que empezaron a tener interés en 1804, 1805 por estas tierras, que eran de España, hasta hoy, los británicos han desarrollado algo que sí muy bien saben hacer mejor que la guerra. Porque en la guerra no les fue tan bien con nosotros. Ni en 1806, ni en 1807, en 1845, ni en 1982. Nunca les fue muy bien, dicho por ellos mismos. Pero sí les fue muy bien en algo que ellos saben hacer, que es el llamado poder blando. Es decir, el ejercicio de la diplomacia, de la inteligencia, de la influencia sobre las clases dirigentes, sobre las élites. Eso lo hacen muy bien en todo el mundo. Y en Argentina también lo han hecho y lo siguen haciendo muy bien. Y le dedican muchos recursos, mucho personal a aquellos que de alguna manera son sujetos de su accionar político-comunicacional y de su poder blando. Entonces, una de las cuestiones que ahí yo quiero completar, o por lo menos... Daniel Guzmán dijo muy bien que el hecho de que Jeffrey Cardoso y el dispositivo británico hayan profanaron las tumbas. Yo lo extendería el concepto de profanación también a las pericias forenses. Porque acá no hubo, en el caso de la Guerra de Malvinas, ninguna dificultad en la identificación. No fue un proceso de identificación de caídos. Fue un proceso de localización de tumbas. La falta de identificación o nominación de las tumbas fue un proceso cuya responsabilidad le compete a británicos y especialmente a Jeffrey Cardoso. La lista de 649 caídos no estaba en discusión. Nunca. Salvo esos 17 que después que caen en el continente. Bueno, sí, está bien, eso sí. Pero todo lo demás... Los nombres de estos... Ni los británicos, ni la Argentina, ni la Cruz Roja tuvieron ninguna duda sobre el proceso de la identificación. Por tanto, ya la nominación remite a otras guerras, por ejemplo, la guerra de la ex Yugoslavia, donde hubo decenas de miles de tumbas no identificadas, no se sabía quién estaban, digamos, no sé. Entonces, hubo otras guerras, o también lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, donde hubo muchísima gente que todavía permanece bajo el rótulo desaparecido. Pero acá no ocurrió eso. Acá estaban plenamente identificados, nadie discutió esas listas, nadie las discute. O sea, identificados estaban todos. El problema es que justamente por este procedimiento irregular, irrespetuoso y antiderecho internacional de Jeffrey Cardoso y por mandato de su gobierno, del gobierno de la Corona, porque los ministros son pasajeros. Ahí hay un gobierno real que es la Corona Británica, que es finalmente la continuidad y la responsabilidad permanente del Estado británico. Entonces ahí hubo. Sigamos con la construcción del duelo. A partir de esto, llevamos una iniciativa en el entonces gobierno de Menem, de la Argentina, a través de su canciller Di Tella. No nos prestó atención en la propuesta. Entonces, ya desde la Federación de Veteranos de Guerra le hicimos una nota dirigida a quien era el embajador británico en la Argentina, Alfred Marsen, en octubre del 98. ¿Cuál era el objeto? El objeto tenía, por un lado, lo humanitario, acompañar la necesidad espiritual de las familias que ya habían mayormente viajado a las Malvinas, algunos de los miembros de su familia,
Fueron centenares de los que pudieron viajar hasta ese momento, pero además contrarrestar la política británica, que nosotros tenemos documentos, constatación fehaciente, que así como a sus muertos les hicieron tradición de sepultarlos en el lugar donde, en los campos de batalla, nos querían quitar a nosotros esa posibilidad, porque saben también el enorme poder simbólico que tiene que los cuerpos de los soldados argentinos permanezcan en las Malvinas. Por ejemplo, tenemos un documento del año 1983 de una carta del secretario de Estado del Foreign Office a John Crensley Onslow, que va dirigida a Isaías Lenín Jiménez, el padre de un piloto de Pucará caído en Darwin, en el primer bombardeo del 1 de mayo, donde le proponían, señor, usted propóngale a su gobierno, al gobierno argentino, el traslado de los restos. Jiménez, que se encuentran los restos años después por el avión derribado, ¿no? Sí, Jiménez había hecho una fundación que se llamaba Héroes de Malvinas, con otros padres y demás. Bueno, los otros padres manifestaron que les pidió plata, que viajó solo, que los usó, qué sé yo. Bueno, este señor fue a Londres, viajó y se entrevistó con el secretario de Foreign Office. Y el secretario de Foreign Office formalizó el pedido: ocúpese del traslado de los restos de los soldados argentinos, lo que ellos llaman repatriación. Bueno, hay testimonios de muchas familias que fueron visitados por funcionarios argentinos durante todavía el 83, donde, me lo contó Delmira de Cao y otras madres, que fueron visitados con la propuesta de trasladar, de traerle los cajones con los restos de sus seres queridos. Década del 80. A principios, 83. 83, sí. Bueno, ellos rechazaron con distintas, primero con desconfianza. ¿Me traerán el cuerpo de mi hijo? ¿O será de cualquiera? Hasta podían preguntarse de algún desaparecido. O sea, estaba eso en la cabeza de los familiares. Otros estaban muy enojados con la forma en que las Fuerzas Armadas habían eludido comunicar con claridad el fallecimiento de sus seres queridos, y otros, con mucha mayor lucidez, le dijeron: no quiero que me traigan nada, los muertos están en su patria, tienen que quedar ahí, no hay nada que repatriar. Por lo tanto, esta ha sido la constante. Ahora, a partir, digamos, de todos esos sentimientos, todas esas experiencias, es que se propuso la construcción del monumento, y logramos que desde una organización no gubernamental, una organización libre del pueblo que agrupaba a veteranos de guerra y a familiares de caídos, pudiéramos lograr que ambos estados se pongan de acuerdo y en la última declaración conjunta del 14 de julio de 1999, ambos gobiernos habilitaron la construcción del monumento. Y que fue una obra enteramente del pueblo argentino, a través de una de sus organizaciones libres, acompañada por el Estado argentino, pero no protagonizada por el Estado argentino. Por eso yo digo que hay, por un lado, el pueblo organizado construyó el duelo, y la mayor parte de las veces las élites y las dirigencias construyeron la desmalvinización y la pérdida de sentido de la muerte de nuestros soldados, de nuestros compañeros. Recuerdo, estamos conversando con César Trejo, combatiente de Malvinas, director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Estamos hablando sobre el cementerio de nuestros héroes en las Islas Malvinas. César, y para destacar y dejarte que sigas profundizando, es un tema que no lo vamos a agotar hoy, que quedará para volver a conversar en el transcurso de este año, pues nos quedan 20 minutos de programa, y así podés profundizar a donde vos lo quieras llevar. Pero también quiero destacar, porque generalmente, como forma para ningunearlos a ustedes, los combatientes, esto lo saben muy bien, bueno, los chicos de la guerra, los pobres pibes, ¿no? Como algo peyorativo, cuando ustedes hacían todo esto que estás contando tenían menos de 40 años. Sí, nosotros empezamos a los 20. A militar, a organizarse, y después con estas luchas tan importantes contra el imperialismo británico. Digo, quería también destacar esto, porque ustedes lo iban haciendo con su juventud y en la soledad, porque muchas organizaciones seguramente colaboraban, pero como decías recién vos,
No con una pata del Estado que diga, bueno, acá tienen los recursos para hacer esto. Sí, claro, claro, claro. En esto quiero ser muy preciso. Para mí, la cuestión de las pericias forenses sobre los restos de los soldados argentinos no fue un tema que surgiera de las familias. Fue un tema ni de abajo hacia arriba como la mayoría de las políticas hacia Malvinas o hacia los combatientes o a los familiares. La característica principal es que la mayor parte de la legislación que se construyó en la posguerra, de reconocimientos, cuando éramos pibes, en la 23.109 y las sucesivas legislaciones, no surgieron de arriba hacia abajo, surgieron de abajo hacia arriba, fueron propuestas de las organizaciones. Casi, te diría, el 90% de las políticas públicas que se hicieron surgieron de nuestras organizaciones. Por supuesto, cometimos errores, porque no éramos legisladores, ni éramos especialistas jurídicos, lo hicimos como nuestro saber y entender en esa ocasión. Tratamos de ir perfeccionándonos, pero por eso tuvimos algunas inconvenientes. Pero ahora, esto surgió de arriba hacia abajo. ¿Y de dónde? De la inteligencia británica. Porque durante la década del 90, el gobierno de Menem le dio mayoritariamente los negocios estratégicos, no a Estados Unidos, no a otras potencias europeas, le dio la mayor parte de los negocios a los británicos. No solo los acuerdos de Madrid, sino también el acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas, ¿no?, entre Argentina y Gran Bretaña. En realidad le dio los recursos minerales, energéticos, la mayoría de los negocios estratégicos de las privatizaciones favorecieron a Gran Bretaña. Y hoy nadie ha tocado ese statu quo económico, nadie ha perjudicado los intereses estratégicos de los negocios británicos, no solo en el Atlántico Sur que depredan la pesca y los hidrocarburos, sino en el continente, ¿no?, en la cordillera de los Andes, en Catamarca, en San Juan. La mayoría de las empresas son de la Comunidad Británica de Naciones, Canadá, Australia, Sudáfrica, Reino Unido. Entonces, eso nadie lo tocó. Eso ha permanecido incólume desde el 1990 hasta hoy, ¿no? Y en el medio de esto, y de alguna manera para avanzar, la política británica tenía que conceder, y concedió a los familiares y a los veteranos de guerra la posibilidad de erigir un monumento, para hacerse los buenos, para hacer bueno, está bien. Ahora, cuando vieron la dimensión espiritual, emocional, patriótica que despertaba la imagen de ese monumento y las permanentes viajes de veteranos, de familiares y de otros ciudadanos argentinos a ese lugar que se convirtió en un lugar sagrado, fue británico al principio, pero fue reapropiado por los argentinos como un lugar sagrado, donde están nuestros hermanos caídos en Malvinas. A partir de ese momento dijeron, no, esto hay que bajarle el precio. Y además tenemos que operar para disolver, como tan magistralmente lo han desarrollado a través de la historia, lo organizado. Entonces, si los veteranos y familiares se expresan a través de la organización, hay que romper la organización y volver a tratar de que sea una decisión puramente individual de cada familia. Luego, poner nuevos actores. Ahí, cuando es cierto que el Cecín La Plata fue el primer promotor de las pericias forenses, pero para mí eso no es un halago, para mí eso es un detrimento. En el año 2011 presentaron, a través de abogados, una acción para combinar a Cristina Fernández de Kirchner a que resolviera, cosa que hizo un año después, el 2 de abril de 1982 en Tierra del Fuego, mandar una nota a la Cruz Roja Internacional diciendo que no había ningún lugar donde los familiares pudieran llevar una flor. Cosa contradictoria, porque ya como presidente de la Nación había firmado un decreto que declaraba lugar histórico al cementerio de Alvear en el año 2008, y el Congreso en el año 2009, en una ley
que declaró lugar histórico y cementerio de guerra, el cementerio de Rosas, Darwin, ley que yo participé en la corredacción junto con Jorge Cosia, Carlos Kunkel y otros legisladores kirchneristas que declararon los fundamentos justamente el peligro de la intención británica de trasladar los restos y borrar todo vestigio de la presencia argentina. Entonces, no podemos abstraernos, no podemos ser tan ingenuos de descontextualizar las cosas que se fueron dando, sobre todo cuando son iniciativas británicas del plan de proyecto humanitario y de toda la realización de las pericias forenses. Bueno, yo todo esto lo estoy escribiendo, lo tengo muy documentado y lo voy a publicar en breve, porque hay cosas que se sustraen. Es evidente que esta nueva propuesta de Jeffrey Cardoso y Julio Haro como candidatos al Premio Nobel de la Paz, tienen de alguna manera la reedición de una operación y de una maniobra británica de poder blando, por supuesto con el premio que se le dio a Corina Machado recientemente, pero también recordemos, a Barack Obama se le dio a los 2 meses de ser presidente norteamericano el Premio Nobel de la Paz, y según el libro A Nova Guerra Fría, escrito por Luis Alberto Moniz Bandeira, uno de los últimos libros del gran pensador brasileño, se registran que a través de la historia el presidente norteamericano que más gente asesinó fue Barack Obama, cuando se inauguran las ataques con drones selectivos, ¿no? Ataques selectivos que no eran tan selectivos porque efectivamente mataban a mujeres, a ancianos, a niños en Afganistán, en Libia, en Siria, en Irak, en Palestina y en tantos otros sitios de interés norteamericano. O sea que el presidente con el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, es el gran asesino de la historia de los presidentes norteamericanos. Sí, ahí difícil. ¿Cuál será el ranking? Es difícil superarlo. Sí, se la jugó Moniz Bandeira, ahí poner a alguno, ¿no? Pero lo estudia y da documentos y con precisión de víctimas y demás. O sea, yo invito a que se lea. No hay edición castellana todavía, se llama A Nova Guerra Fría, pero... De Moniz Bandeira. César, y en esto del laburo que van haciendo en el cementerio, nos quedan poco menos de 15 minutos como para que vayas, puedas concluir. Insisto, no estamos agotando este tema en el día de hoy, inclusive hay muchos otros protagonistas a los cuales vamos a poder invitar a que den también el laburo que hicieron durante esos años. A mí me pasó cuando estuve, yo te lo comenté, cuando estuve en Malvinas, yo no quería ir a las islas, y cuando estuve allí con nuestros héroes dije, hay que venir, porque además es a lo que más les molesta a los ingleses, ese lugar. Claramente, y lo quieren sacarlo, y de ser posible que vuelvan nuestros héroes hacia el continente. Del monumento, de esa importancia del monumento y de ese laburo que hicieron. Ahí este es el contexto. De ese monumento, porque vos estabas junto a los familiares laburándolo, ¿cuál es la importancia que notaste una vez que estaba hecho? Primero que es un monumento que en el corazón, ¿no? Del desembarco británico, tenemos a nuestros queridos muertos que se van a quedar allí para toda la eternidad. Y esto es importante destacarlo. No es una decisión o una declaración política, es una decisión de las familias. Uh-huh. Aun cuando fueron entrevistadas para las pericias, el 90% de las familias, yo tuve acceso a las entrevistas, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que participó en las entrevistas, la mayoría de las familias dijeron queremos que se queden allí. O sea que si esa voluntad británica no se cumplió, no fue por el Estado argentino, la de gentes argentinos, sino por las familias. Eso tiene que quedar claro. En segundo lugar, somos nosotros los que tenemos que ir allí, y no nuestros muertos que tienen una tumba sagrada en ese lugar. Y por otro lado, los británicos, uno puede aprender del enemigo. Los británicos, que son, obviamente, nunca dejan de
hacer el cálculo de costo-beneficio en términos, a ver, ¿me conviene quedar en estas islas y bancar nuestra colonia? Bueno, lo decidieron en el año 70 al 74 con los informes que encargaron geológicos a la Universidad de Birmingham, el informe Griffith, y lo decidieron ya definitivamente en el 75-76 con Shackleton. Entonces, cuando ya decidieron, bueno, ellos siguieron constantemente una política y son consecuentes. Y para eso tratan de influir de todas maneras. Para mí el tema de las pericias fue una operación de gran maniobra de inteligencia y comunicación, para bajarle el precio al cementerio y además para encubrir lo que estaba en danza y para justificar lo que estaba en danza, que era el acuerdo Forador y Duncan. Es decir, la profundización de los acuerdos de Madrid 1 y 2 en la época de Macri, que ahora se renueva con la política Mondino-Lamy y con la ejecución de la política del actual gobierno de absoluta sumisión frente al eje anglo-norteamericano-israelí, ¿no? Sí, ese trípode que hasta el momento aparece como indisociable y da pie para que nosotros hablemos después de esos debates o esos sueños o esas ensoñaciones o esperanzas que algunos están poniendo de este gobierno y de los libertarios respecto de que, bueno, cerramos con los norteamericanos, sí, entonces los ingleses se van a tener que ir. Eso es otro debate que hay que profundizar. Pero hasta el momento, ese eje, ese trípode, ese eje del mal para nosotros, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, sigue incólume y no hay ninguna muestra de que se vaya a romper esa presencia británica en el Atlántico Sur, ¿no? Sí, dale. Sí, la doctrina Monroe decía América para los americanos o América para los norteamericanos. Bueno, es cierto, esa era la... Ahora, Gran Bretaña no es americana. Y Gran Bretaña es la que, de alguna manera, ocupa ilegalmente nuestras Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, pretende quedarse con la Antártida, con toda la plataforma continental y con todos los mares que nos corresponden, totalizando más de un tercio del territorio total argentino que está bajo colonialismo o en riesgo de ser ocupado por los británicos, según lo que ellos mismos explicitan. Por lo tanto, ahí, si la doctrina Monroe, como se renovó ahora la Monroe, digamos, del último documento de Trump y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se quisiera cumplir, tendrían que echar a los ingleses de las Malvinas. Ahora, esto no se va a dar por la sumisión del actual gobierno, sino que se va a dar por la lucha del pueblo de la nación argentina, junto con los hermanos de la Patria Grande, en plantarnos y en decir, bueno, no queremos que haya más una ocupación colonial en el Atlántico Sur. César, y el cementerio de nuestros héroes y ese todo el homenaje que se realizó alrededor de ellos. Además, a partir de ahí se necesita al día de hoy, me ha pasado yo cuando estuve, que se va deteriorando, se necesita mantenimiento. Hay una cruz, la cruz esa grande que es muy imponente, que se ve cuando uno va llegando. Y para mí, lo que pasa, quizás ojalá hayan otros que lo hayan visto, yo la vi del avión, iba de noche. Y lo blanco que es, no digo que vi la cruz perfecta, ¿no? Pero identifiqué eso blanco y dije eso, identificando que era Darwin o Rosas, el área de Rosas, dije, ahí está el cementerio. Tiene la lista de los 649, tiene el escudo de todas las provincias. Tiene el escudo de todas las provincias porque justamente son 24 placas, una por provincia. La idea era que no se hiciera un muro cerrado para que pudiera tener relación con el ambiente, con el contexto paisajístico. Tiene los nombres por orden alfabético y sin grado. Esto no fue hubo un debate estúpido en aquella época porque se inauguró en la época de Kirchner, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner. No, acá le quisieron sacar el grado militar. No, eso fue una decisión de las familias. Los muertos son todos iguales, tienen la misma estatura, el mismo grado. Por eso no se quiso poner
teniente primero, soldado, sargento, sino que por orden alfabético, donde están, tienen el mismo grado todos, y no se quiso de alguna manera tampoco poner armas, porque en realidad son todos argentinos, pero bueno, ese fue el sentido. Además hay una urna, o sea, un lugar dedicado a todas las devociones que han manifestado el pueblo argentino a lo largo de la peregrinación de la Virgen, que finalmente fue entronizada el 10 de octubre del 2009 en un acto extraordinario, con la presencia de las familias y de sacerdotes y demás, cuando se llevó a la Virgen a emplazarlo en el lugar que hoy está, ¿no? Pues está allí la Virgen. Está la imagen de la Virgen, ¿no? Para esa imagen no lo conocen. Peregrinó durante 5 años y medio por todo el país, por todo el continente argentino, sudamericano, fue a la Antártida también, en la base Marambio, con Ramón de León, Héctor Cisneros y Daniel Marchi, fueron los 3 veteranos y familiar que acompañaron hasta Marambio. Subió la Concagua, bueno, transitó por la mayor parte de los caminos de la patria y recogió en cada uno de esos lugares la devoción del pueblo, que con intenciones, con lo que fuera, con imágenes, y todas esas intenciones. Había una urna que la gente dejaba un mensaje y esa urna está en la... Sí, después, bueno, la sacaron por cuestiones de que se filtró agua, pero la intención es que... Era eso. Es que eso. Y ahora estamos peregrinando la tercera imagen. La primera está en Malvinas, se entronizó en el 2009. La segunda está en Ushuaia, en el 2015, el 2 de abril del 2015 se entronizó en el monumento a los héroes de Malvinas, a las Malvinas Argentinas que hay en Ushuaia, en la capital. Que esa empezó la peregrinación en el 2012. 2013. 2013, sí, yo estuve en La Quiaca, ¿no? Sí, claro, fuimos juntos a La Quiaca, lo hicimos con la Fundación Malvinas Argentinas de Ushuaia, de Carlito, el veterano de guerra Carlos Bonetti, y durante 2013 a 2015 recorrió todavía más camino que el anterior, más kilómetros, 120.000 kilómetros por todos los senderos de la nación, de la patria, y ella está entronizada en Ushuaia. Y la tercera, que donó el padre Pepe, que está peregrinando y que tiene que ver con una petición que en el año 2014, familiares de caídos y veteranos de guerra, y también algunos amigos de la universidad, la rectora de la Universidad de Lanús, Pancho Pestana, Julio Cardoso, que viajamos todos Julio juntos. Fue el primer director del observatorio, para el que no lo conoce, que lamentablemente falleció. En 2017. Bueno, en 2014 fuimos todos a Roma y nos juntamos con su santidad Francisco, con el Papa Francisco, y le hicimos la petición de que declarara santuario internacional al cementerio de Darwin. Porque además es un lugar de peregrinación, en términos de derecho canónico corresponde, es un lugar de devoción, de culto y de encuentro por la paz. Porque es un ámbito donde obviamente no se habla del sentimiento del pueblo argentino y de la devoción de los creyentes católicos, pero también es un ámbito donde nosotros reclamamos que esa zona sea una zona de paz, libre de armas nucleares, libre de fuerzas militares de cualquier naturaleza, porque el Atlántico Sur, desde el año 95 en adelante, está declarado zona de paz por una iniciativa de Brasil, aceptada por las Naciones Unidas. Entonces, nosotros queremos que un santuario corone la necesidad de que sea una zona de paz. Siempre me pareció una propuesta rara esa, digo que está bien la propuesta, pero mientras estén los británicos usurpando ahí para Sudamérica y parte del continente africano, no puede ser... No lo podemos entender como zona de paz. El día que se vayan será una zona de paz. Bueno, es que los únicos que amenazan la paz son los británicos, la presencia británica en el Atlántico Sur. Ellos amenazan la paz. Claro, a ese punto iba, ¿no? Siempre me hace ruido eso. Ellos amenazan la paz. Nosotros no. Claro. Ellos están amenazando la paz con la base más importante en el hemisferio sur de la OTAN, porque ellos administran una base que opera para la OTAN y ahora también para el AUKUS. Hay que tenerlo en cuenta, esa alianza que de alguna manera constituida por el Commonwealth, ¿no? Y Estados Unidos también están amenazando. O sea, no solo la OTAN, sino el AUKUS son dos alianzas, dos coaliciones que amenazan la paz en nuestro Atlántico Sur.
Quien habla es César Trejo, director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, combatiente de Malvinas en 1982, soldado del Regimiento de Infantería 3. César, para cerrar, como vos te parezca, estuvimos conversando sobre la historia del cementerio y sobre esta también, que fue lo que dio pie, que se ha postulado de la Universidad Nacional de Mar del Plata a Yerfi Cardoso y a Julio Aro como candidatos a Premio Nobel de la Paz. Cerrar como vos te parezca, César. Bueno, nosotros creemos que es muy necesario que las universidades nacionales estén orientadas a la defensa del interés nacional. Para eso hemos convocado el año pasado al primer concurso de ensayos sobre la causa de Malvinas en el ámbito académico universitario. Durante el transcurso de lo que resta del mes de febrero nos reuniremos. Yo soy parte del jurado, donde está la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el municipio de la ciudad de Río Grande, la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina y la Universidad Nacional de Lanús. Yo soy jurado por parte, cada entidad organizadora integró un miembro del jurado. Yo soy jurado por la Universidad Nacional de Lanús y en el 1 de marzo, los primeros días de marzo, vamos a estar dando el resultado de los docentes, no docentes, graduados y estudiantes que participaron del concurso, con la esperanza de que todas las universidades nacionales, todo el sistema académico superior argentino adhiera a esta propuesta y podamos contrarrestar la desmalvinización, que es muy profunda en el ámbito educativo y especialmente universitario. Yo creo que esto que ocurrió con la Universidad Nacional de Mar del Plata no es por maldad, es por ignorancia. La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata es una ignorante, ignora la causa Malvinas. Si no, no podría estar postulando a un agente británico de origen inglés y un agente británico de origen argentino como Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, es plena, absoluta ignorancia. Y sobre nuestra ignorancia cabalga la siempre inteligente, perseverante estrategia británica. Entonces, eso demuestra una vez más la profundidad de la necesidad de combatir la desmalvinización en el ámbito educativo. César, muchas gracias, y será, esto también lo anticipo, la semana que viene te enchufé dos jueves seguidos porque estaremos hablando sobre los acuerdos de Madrid, que es muy importante, algo que también a muchos les esquivan el bulto al debate, aunque al menos en los últimos años, se menciona el Acuerdo de Madrid, pero no se logra. Me parece que hay una barrera que inclusive los ingleses lograron poner. Sí, no, es mala y ahí se queda. Lo vamos a estar profundizando la semana que viene, César. De acuerdo, muchas gracias. A vos, César. Nos vamos yendo, vamos cerrando el programa de hoy. Agradezco a todas las radios que nos transmiten. Radiográfica, salimos en vivo, acá FM 89.3. Muchísimas gracias. Como siempre, a todas las radios que es la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gracias allí. En Entre Ríos nos escuchan mucho, y así que muchas gracias. Enviale FM Melodía 100.7, FM Tabosi 97.7. En Buenos Aires también en FM La Portada, que es en Bolívar 95.5. Y Cruzando Caminos, una radio web de viajeros. Bueno, hoy a esos viajeros les volvimos a hablar de por qué es importante para mí viajar a Malvinas, y es por esos héroes. Es nada más para ir una y otra vez al cementerio, que lo que más le molesta a los británicos, el cementerio de nuestros héroes en la zona de Juan Manuel de Rosas. Lau Espíndola, gracias como siempre por la puesta en el aire. Mi nombre es Juan